Comisario, nosotros matamos a este hombre. La voz en el teléfono temblaba. Óscar Naranjo no esperaba esta llamada a medianoche. Quien llamaba era el compañero del agente Carlos Mendoza, quien había completado exitosamente la operación de drogas de $500 millones solo 6 horas antes. Pero ahora Mendoza estaba muerto. ¿Y quién lo mató? Fue su propio equipo. Comisario, puedo explicarlo, pero, si lo explico, también me matarán. Porque esta operación de drogas en realidad. Naranjo se levantó de un salto cuando la voz del teléfono se cortó. Su reloj marcaba las 2:17 de la madrugada. Solo 6 horas antes, Carlos Mendoza había realizado la operación de drogas más grande en la historia de Colombia. Los medios lo habían anunciado como una historia heroica. Pero ahora ese héroe estaba muerto y la voz del teléfono decía que el asesinato había sido obra de su propio equipo. Uno de los casos más extraños que Naranjo había visto en sus 40 años de carrera estaba comenzando. Porque esto no era solo un asesinato policial. Era la historia de traición, operaciones secretas y juegos mortales dentro de la red de drogas más grande de Colombia. El descubrimiento del héroe muerto. Esa mañana a las 8:30, todo era normal. El agente Carlos Mendoza había incautado cocaína valorada en $500 millones en un almacén al norte de Bogotá. 2.5 toneladas de cocaína pura. Esta era la cantidad más grande incautada en una sola operación. Mendoza había posado sonriendo en la conferencia de prensa. Esta operación, había dicho dirigiéndose al micrófono, es una de las operaciones que traen justicia al pueblo colombiano. Que sepan los varones de la droga que los detendremos. Pero esa noche a las 8:45, Mendoza fue asesinado mientras iba a casa. Una sola bala en la cabeza. Un trabajo profesional. Sin signos de lucha, sin movimientos sospechosos. Solo una ejecución fría y calculada. Cuando Naranjo llegó a la escena del crimen, lo primero que vio fueron sus colegas parados junto al auto de Mendoza. Los tres estaban en shock. O al menos eso parecía. ¿Cuándo lo encontraron?, preguntó Naranjo. Hace aproximadamente media hora, dijo el agente Rodríguez. No iba a casa, nos preocupamos, lo seguimos. Lo encontré aquí. Pero algo molestaba a Naranjo. Las manos de Rodríguez temblaban. Y no solo por el frío. La misteriosa llamada telefónica. 4 horas después de que Naranjo regresara a casa, llegó esa llamada telefónica. Quien llamaba era el agente López, compañero de equipo de Mendoza. Pero el pánico en la voz de López afectó profundamente a Naranjo. Comisario, necesitamos reunirnos. En un lugar muy secreto. No puedo decir por teléfono lo que tengo que decir. ¿Sobre qué, López? Sobre la muerte de Mendoza. Y sobre esa operación. Una hora de silencio. Luego López llamó de nuevo. Comisario, tengo mucho miedo. Pero debo contarlo. Nosotros matamos a Carlos. Es decir, nosotros como equipo. Pero no sabes por qué lo matamos. Naranjo agarró el teléfono con fuerza. Explícate, López. Esa operación de $500 millones, esa operación no era real. Es decir, las drogas eran reales, pero las robamos. ¿Qué quieres decir que las robaron? Comisario, esas drogas pertenecían originalmente a otro policía. Era parte de una operación mucho más grande. Y Carlos había descubierto la verdad. El lado oscuro de la operación. Naranjo se reunió secretamente con López al día siguiente. López, un oficial de policía de 25 años, nunca se había visto tan asustado. Comisario, si cuentas esta historia, no solo moriré yo, sino que tú también morirás. Pero si no la cuento, más personas inocentes morirán. López respiró profundamente. Las drogas en ese almacén eran en realidad parte de la operación Barrida Limpia. La operación secreta del comisario Martínez. Era una gran trampa planificada durante 6 meses para capturar líderes de cárteles. ¿Qué líderes de cárteles?
El cártel El Dorado. El jefe Diego Herrera y sus hombres. Martínez los había estado siguiendo durante 2 años. Y finalmente se estaba preparando para hacer el gran movimiento. López se frotó las manos. Pero nuestro líder de equipo, el comisario Vázquez, tenía otros planes. Planeaba robar esas drogas y venderlas nosotros mismos. Y le dijo a Carlos que era solo una redada de rutina, punto. ¿Cuándo se enteró Mendoza de esto? Esa tarde. El comisario Martínez le dijo la verdad. La operación que Carlos había hecho había arruinado el resultado de 2 años de trabajo secreto. Y Carlos no pudo aceptar esto. La horrible verdad. Decenas de preguntas vinieron a la mente de Naranjo. Pero la pregunta más importante era, López, ¿cómo te involucraste en esto? El comisario Vázquez me convenció a mí y a Rodríguez. Dijo, estas drogas serán robadas de todos modos. Los hombres del cártel vendrán a buscarlas. Al menos si las tomamos nosotros, tendremos la oportunidad de atrapar a los criminales. ¿Y le creíste? Al principio sí. Pero luego me di cuenta de que Vázquez tenía un acuerdo con el cártel. Íbamos a devolverles esas drogas. A cambio recibiríamos $50 millones. La voz de López se quebró. Cuando Carlos se enteró de esto, se volvió loco. Dijo, no hice heroísmo, hice robo. Y decidió confesarlo todo a Martínez. Y entonces Vázquez dijo que la única manera de silenciar a Carlos. Junto con Rodríguez, juntos lo matamos. La sangre de Naranjo se heló. 2 oficiales de policía habían asesinado a su colega. Porque había tenido el coraje de revelar la verdad. El juego del comisario Vázquez. López, ¿dónde está Vázquez ahora? No lo sé, comisario. Pero anoche nos llamó y dijo, la segunda parte de la operación está comenzando, punto. ¿Qué significa la segunda parte? También eliminará a Martínez. Porque Martínez sospecha de la muerte de Carlos. Y si inicia una investigación, todo saldrá a la luz. Naranjo se puso de pie. Martínez era uno de los comisarios en los que más confiaba. Un amigo y colega de 20 años. López, la vida de Martínez está en peligro. No solo la de Martínez, comisario. En el plan de Vázquez también está tu nombre. Porque sabe que investigarás la muerte de Carlos. Así que yo también soy un objetivo. Sí, comisario. Y esta noche a las 12, Vázquez allanará tu casa con su equipo. Se informará que había un ladrón en la casa, la policía intervino, el comisario murió en el enfrentamiento, punto. Naranjo miró su reloj. Eran las 7:45. Quedaban 4 horas y 15 minutos. El dilema. ¿En quién confiar? Naranjo enfrentaba un terrible dilema. ¿Podía confiar en López? ¿Y si esto también fuera una trampa de Vázquez? ¿Y si López estaba atrayendo a Naranjo a una trampa más grande? López, ¿por qué me estás confesando? ¿Por qué estás entregando a Vázquez? López clavó sus ojos en los de Naranjo. Porque ya no puedo vivir, comisario. Carlos era un buen hombre. Tiene familia. Tiene una hija de 8 años. Esa niña piensa que su padre hizo heroísmo. Pero la verdad es muy sucia. ¿Y quieres limpiar esa suciedad? Sí. Pero no puedo hacerlo solo. Te necesito. Naranjo pensó por mucho tiempo. En sus 40 años de carrera nunca había enfrentado tal dilema. ¿Debía confiar en López y advertir a Martínez? ¿O debería pensar que esto también era una trampa e ir a la estación de policía? Tomó su decisión. Operación contraataque. López, si estás diciendo la verdad, necesitamos atrapar a Vázquez. Tanto para proteger a Martínez como para limpiar esta banda sucia. ¿Cómo lo haremos? Dijiste que Vázquez vendría a matarme esta noche. Cuando venga, estaremos listos. Pero primero necesito advertir a Martínez. Naranjo llamó a Martínez.
El teléfono sonó y sonó, no respondió. Envió un mensaje. No hubo respuesta. López, no puedo contactar con Martínez. Comisario, podríamos haber llegado muy tarde. Naranjo fue rápidamente a la casa de Martínez. López también lo siguió. Cuando llegaron a la casa, la puerta estaba entreabierta. Adentro todo estaba revuelto. Pero Martínez no estaba. Había una nota en la mesa de la cocina. Si quieren a Martínez, vengan a la fábrica vieja a medianoche. Solos. Sin armas. Trampa o salvación. Mientras Naranjo miraba la nota, la expresión facial de López cambió. Como si hubiera recordado algo. Comisario, esta no es la letra de Vázquez. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque Vázquez es zurdo. Siempre escribe inclinado hacia la izquierda. Esta nota está inclinada hacia la derecha. Naranjo miró la nota de nuevo. López tenía razón. Entonces, ¿quién escribió esta nota? No lo sé, comisario. Pero hay alguien más en este asunto. Justo entonces, sonó el teléfono de Naranjo. Era Martínez quien llamaba. Óscar, ¿dónde estás? Martínez, ¿estás bien? Te busqué por todas partes. Estoy bien. Pero estás en gran peligro. Me enteré de que Vázquez te está persiguiendo. ¿Dónde estás? Estoy en un lugar seguro. Pero reunámonos en la estación de policía esta noche a las 12. Tenemos un plan para atrapar a Vázquez. Naranjo miró a López. Algo estaba mal. La voz de Martínez era diferente. Como si alguien le estuviera diciendo qué decir. Martínez, ¿cuál era nuestra palabra clave? Un largo silencio. ¿Qué palabra clave, Óscar? Naranjo colgó el teléfono. Nunca había tenido palabras clave con Martínez. Pero esta pregunta era una forma de entender si Martínez estaba siendo forzado a hablar o no. Y aparentemente Martínez estaba siendo forzado a hablar. El verdadero enemigo. López, Martínez está en serios problemas. Y creo que tenemos un enemigo más grande que Vázquez. ¿A quién te refieres? La persona que respondió al teléfono de Martínez no sabía sus palabras clave. Esto significa que quien secuestró a Martínez no es un policía. Entonces, ¿quién? Probablemente los verdaderos dueños de esas drogas. Diego Herrera y sus hombres. El rostro de López palideció. Comisario, si el cártel secuestró a Martínez, significa que descubrieron que la operación era en realidad una trampa. Sí. Y ahora están tratando de hacer que Martínez les cuente los detalles de ese trabajo secreto de 2 años. ¿Y si lo dice? Si lo dice, Diego Herrera se enterará de todos los espías policiales. Y los matará a todos. Carrera contra el tiempo. Naranjo miró su reloj. 10:30. Solo tenía 1.5 horas para rescatar a Martínez y capturar a Vázquez. López, ahora decido confiar completamente en ti. Porque no tengo otra opción. ¿Qué haremos, comisario? Ahora iremos los dos a esa fábrica vieja. Rescataremos a Martínez. Luego volveremos y esperaremos a Vázquez. Pero si saben que van a ir, ¿no es esto una trampa? Por supuesto que es una trampa. Pero para que Martínez permanezca vivo, tengo que entrar en esa trampa. Mientras se dirigían, López hizo una confesión final. Comisario, hay algo más que no te dije. ¿Qué? Esas drogas de $500 millones, esas drogas todavía están en nuestras manos. Naranjo pisó el freno y se detuvo. ¿Qué quieres decir que todavía están en nuestras manos? Vázquez aún no las ha entregado a los hombres del cártel. Porque si la operación de Martínez falla, las drogas se volverían sin valor. Por eso las entregaría cuando Martínez muera. ¿Dónde están esas drogas? En el depósito privado de Vázquez. En el sótano de la estación de policía. El cambio del plan. Naranjo hizo un nuevo plan.
Rescatar a Martínez era importante, pero recuperar esas drogas era aún más importante. Porque esas drogas eran evidencia. Y era la única prueba que probaría los crímenes de Vázquez. López, primero vamos a la estación de policía. Tomaremos esas drogas. Luego iremos a la fábrica y rescataremos a Martínez. Pero Vázquez podría estar en el depósito. No estará. Porque se está preparando para asaltar mi casa a las 12. Cuando llegaron a la estación de policía, como esperaban, Vázquez no estaba. Pero el depósito estaba cerrado. López, ¿cómo abriremos esta puerta? La llave maestra está en la oficina de seguridad. Pero hay un guardia de seguridad. ¿Quién es el guardia de seguridad? Agente González. Él también está en el equipo de Vázquez. Naranjo se detuvo. Si González también estaba involucrado, él también era peligroso. El gran juego. Naranjo fue hacia González. Pero en lugar de decirle la verdad, estableció un juego diferente. González, Vázquez te está buscando. Dice que hay una emergencia. ¿Qué emergencia? La operación de Martínez está en peligro. Dice que necesitas unirte a él inmediatamente. González comenzó a sospechar. Comisario, ¿no sabes dónde está Vázquez? Lo sé. Pero me pidió que te dijera tu ubicación. ¿Qué operación es esta? Naranjo se dio cuenta de que González no sabía que Martínez había sido secuestrado. Esto significaba que Vázquez no había informado a todo su equipo. González, necesito hablar contigo. Hay una situación muy seria. Naranjo le contó a González toda la operación. Las drogas de $500 millones, la traición de Vázquez, el asesinato de Mendoza, el secuestro de Martínez. González estaba en shock. Comisario, ¿estás seguro? El comisario Vázquez es una muy buena persona. Lo conozco desde hace 20 años. González, López está aquí. Él fue testigo de todo. López le contó a González todos los detalles de nuevo. El rostro de González se ponía cada vez más pálido. El movimiento final. González, si confías en Vázquez, llámalo. Pregunta dónde está. González llamó a Vázquez. Comisario, ¿dónde está? Estoy en operación, González. ¿Por qué llamas? El comisario Naranjo quería hablar contigo. ¿Naranjo? ¿Dónde está él ahora? Aquí a mi lado. Largo silencio. González, aleja a Naranjo de ahí. No confíes en él. ¿Por qué no debería confiar? Porque él está sucio. Está trabajando para el cártel junto con Martínez. Naranjo tomó el teléfono de González. Vázquez, hablemos. Óscar, estás cometiendo un gran error. Martínez te engañó. ¿En qué aspecto me engañó? Esa operación era la propia operación de Martínez. Él había hecho un acuerdo con el cártel. Cuando Mendoza descubrió la verdad, lo hizo matar. Naranjo había recibido la respuesta que esperaba. Vázquez se había delatado a sí mismo. Vázquez, ¿quién mató a Mendoza? Los hombres de Martínez. ¿Qué hombres? No lo sé. Pero Martínez tiene conexiones con el cártel. Vázquez, Martínez actualmente fue secuestrado por el cártel. Si está trabajando para el cártel, ¿por qué lo secuestrarían? Largo silencio. Martínez no fue secuestrado, Óscar. Se está escondiendo. Porque descubriste la verdad. La verdad sale a la luz. Naranjo entendió por las mentiras de Vázquez que él era el verdadero culpable. López estaba diciendo la verdad. Vázquez, espero que vengas a mi casa esta noche. ¿A dónde vendré? Ya sabes. A las 12. Colgó el teléfono. González estaba en shock. Comisario, Vázquez es realmente culpable. Sí, González. Y ahora necesitas ayudarnos. 30 minutos después,
sacaron 2.5 toneladas de cocaína del depósito. Las drogas realmente estaban allí. Y junto a ellas estaban las correspondencias de Vázquez con el cártel. SMS, transferencias de dinero, lugares de reunión. Todo documentado. López, vamos a rescatar a Martínez. González, mantén la estación de policía segura. Y si viene Vázquez, no trates de detenerlo. Solo llámanos. Rescate en la fábrica. A las 11:45 llegaron a la fábrica vieja. El edificio estaba oscuro pero había luz adentro. Y se oían sonidos. La voz de Martínez, solo sé lo que les dije. No tengo más información. Voz desconocida, Martínez, ¿dónde está la lista de espías de 2 años? ¿Qué espías? Los espías policiales dentro del cártel El Dorado. Naranjo señaló a López. Entraron silenciosamente en el edificio. Había 5 hombres. Estaban armados. Habían atado a Martínez a una silla. Naranjo y López implementaron sus planes. Naranjo distraería su atención, López atacaría por detrás. Operación de rescate. Policía. Bajen sus armas. Los 5 hombres se sorprendieron. Pero inmediatamente se aferraron a sus armas. Comenzó el enfrentamiento. López hizo la entrada por la puerta trasera. Neutralizó a 2 hombres. Naranjo se encargó de 2. El último hombre trató de usar a Martínez como escudo. No te acerques, o lo mataré. Naranjo trató de negociar con el hombre. ¿Quién eres? ¿Por qué secuestraste a Martínez? Somos hombres del cártel El Dorado. Martínez arruinó nuestra operación. ¿Qué operación? La operación de drogas de $500 millones. Esas drogas iban a ser entregadas a nuestros espías policiales. Pero Martínez arruinó nuestro trabajo. ¿Qué espías policiales? El hombre se dio cuenta de que había hablado demasiado. Nos llevamos a Martínez para averiguar eso. No te lo llevarás. Justo entonces, López se acercó por detrás del hombre y lo noqueó. La confesión de Martínez. Cuando liberaron a Martínez, sus primeras palabras fueron: Óscar, hay una gran conspiración. Vázquez es solo el comienzo. ¿Qué quieres decir? El cártel El Dorado ha estado infiltrando la fuerza policial durante 3 años. Compraron al menos 20 oficiales de policía. Y esta operación era para limpiarlos. ¿Estabas tratando de limpiarlos? Sí. Había estado trabajando en secreto durante 2 años. Esas drogas iban a ser entregadas a los espías policiales del cártel. Mientras los atrapaba, Vázquez robó la operación. ¿Y Mendoza? Mendoza era inocente. Solo hizo su trabajo. Pero cuando descubrió la verdad, lo silenciaron. El ajuste de cuentas final. A las 12:30 regresaron a la casa de Naranjo. Vázquez y su equipo estaban allí. Habían rodeado la casa. Pero Naranjo estaba preparado. Martínez y López estaban con él. González también había traído refuerzos. Vázquez, ríndete. Sabemos todo. Óscar, estás cometiendo un gran error. El verdadero culpable es Martínez. Vázquez, encontré tus correspondencias con el cártel. Vi tus planes de reunión con Diego Herrera. Detecté las transferencias de dinero. Esos son documentos falsos. No son falsos. Y fuiste tú quien hizo matar a Mendoza. Vázquez se dio cuenta de que su juego había terminado. Muy bien, Óscar. Pero tú también estás en esto. ¿En qué aspecto estoy dentro? Porque tú también conoces la lista de esos espías. Y tú también trabajas para el cártel. Esta calumnia en lo que dio a Naranjo. Vázquez, he trabajado como un policía honesto durante 40 años. No me compares con tus trabajos sucios. La justicia prevalece. A las 6 de la mañana, Vázquez y 5 oficiales de policía fueron arrestados. Rodríguez se entregó después de la confesión de López.
Confesó el asesinato de Mendoza. Las drogas de $500 millones se presentaron como evidencia en el tribunal. Se identificaron 20 espías policiales del cártel El Dorado. Todos fueron arrestados. La operación secreta de 2 años de Martínez se convirtió en la operación de limpieza más grande en la historia de Colombia. Epílogo. En el funeral de Carlos Mendoza, su hija se acercó a Naranjo. Tío comisario, papá era realmente un héroe. Naranjo miró a la niña de 8 años. Sí, pequeña. Tu papá era un verdadero héroe. Porque no tuvo miedo de decir la verdad. López recibió una sentencia de 15 años de prisión. Pero fue liberado en 5 años por cooperar. Vázquez recibió cadena perpetua. Martínez fue ascendido y se convirtió en jefe de la unidad anticártel. Y Naranjo se retiró con la paz de haber resuelto el caso más difícil en sus 40 años de carrera. La verdad detrás del cartel. Pero la historia no terminó ahí. 3 meses después del arresto de Vázquez, Naranjo recibió información que cambiaría todo lo que creía saber sobre el caso. Un informante anónimo le envió documentos que revelaban que el cártel El Dorado no era solo una organización criminal local. Era parte de una red internacional que operaba en 12 países de América Latina, con conexiones que llegaban hasta Europa y Asia. Los $500 millones en drogas incautados por Mendoza eran solo una pequeña fracción de un imperio que movía más de $50.000 millones anualmente. Diego Herrera, el supuesto líder del cártel, era en realidad un intermediario. El verdadero jefe era un empresario respetado que vivía en España, con múltiples ciudadanías y protección diplomática. Sus operaciones incluían no solo tráfico de drogas, sino también trata de personas, lavado de dinero a escala masiva, y corrupción de funcionarios gubernamentales en toda la región. Los documentos revelaban que la infiltración policial había sido mucho más profunda de lo que Martínez había descubierto. No eran 20 policías corruptos, sino más de 200, incluyendo algunos en las más altas esferas del comando policial. Algunos habían sido chantajeados, otros comprados, y unos pocos habían sido amenazados con la muerte de sus familias. El precio de la verdad. La investigación posterior también reveló que Carlos Mendoza no había sido la primera víctima. En los últimos 3 años, al menos otros 6 policías honestos habían muerto en circunstancias sospechosas. Todos habían estado investigando diferentes aspectos de las operaciones del cártel, y todos habían muerto poco antes de hacer revelaciones importantes. El caso más impactante fue el del inspector Patricia Ramos, quien había sido encontrada muerta en su auto en un aparente suicidio, pero las nuevas evidencias sugerían que había sido asesinada después de descubrir una red de lavado de dinero que involucraba a 3 bancos importantes de Bogotá. También estaba el cabo Miguel Torres, quien había muerto en un accidente de motocicleta después de interceptar comunicaciones que mostraban cómo el cártel sobornaba a jueces para obtener sentencias favorables. Y la sargento Ana Villegas, quien había desaparecido durante una operación rutinaria, pero que según los nuevos documentos, había estado a punto de exponer una red de protección que incluía al alcalde de una ciudad importante. La red internacional. Los documentos también revelaron que la operación de Martínez había sido comprometida desde el principio. El cártel sabía de su investigación desde el primer día, porque tenían un informante en el círculo más cercano del comando policial. Este informante no era otro que el subjefe de inteligencia, coronel Ricardo Méndez, quien durante 5 años había estado proporcionando información clasificada a cambio de pagos mensuales de $200,000. Méndez había sido quien informó al cártel sobre las fechas exactas de las operaciones, los nombres de los agentes encubiertos, y las ubicaciones de los depósitos de drogas que iban a ser allanados. Su traición había resultado en la muerte de al menos 15 agentes y la pérdida de evidencia valorada en más de $2.000 millones durante esos 5 años. Pero lo más perturbador era que Méndez no actuaba solo. Los documentos mostraban una red de funcionarios corruptos que incluía 3 generales del ejército, 5 fiscales de alto rango, 2 magistrados de la Corte Suprema, y al menos 12 alcaldes de ciudades importantes.
Todos recibían pagos regulares y todos habían contribuido a la expansión y protección de las operaciones criminales. El despertar de Naranjo. Cuando Naranjo terminó de revisar todos los documentos, se dio cuenta de que lo que habían descubierto era solo la superficie. Colombia no estaba simplemente enfrentando un problema de narcotráfico, estaba siendo sistemáticamente colonizada por una red criminal internacional que había infiltrado todas las instituciones del Estado. La muerte de Carlos Mendoza no había sido solo el asesinato de un policía honesto. Había sido un mensaje dirigido a cualquier funcionario que considerara desafiar al sistema. El mensaje era claro: no importa cuán pequeño sea tu descubrimiento, no importa cuán insignificante puedas parecer, si amenazas nuestros intereses, morirás. Pero también se dio cuenta de algo más esperanzador. La confesión de López y el arresto de Vázquez habían creado una grieta en el sistema. Otros policías honestos comenzaron a acercarse con información. Testigos que habían estado demasiado asustados para hablar empezaron a proporcionar evidencia. Y lo más importante, la opinión pública había despertado y estaba exigiendo justicia real. La nueva misión. Naranjo entendió que su trabajo no había terminado con el arresto de Vázquez. De hecho, apenas había comenzado. Con la información que ahora poseía, tenía la oportunidad de desmantelar no solo una célula corrupta, sino toda una red que había estado operando con impunidad durante décadas. Decidió no retirarse como había planeado. En su lugar, aceptó liderar una nueva unidad especial, financiada parcialmente por organismos internacionales y operando con protocolos de seguridad extraordinarios. Su misión: identificar, investigar y desmantelar sistemáticamente toda la red de corrupción que había sido expuesta por el caso Mendoza. El trabajo sería peligroso. Naranjo sabía que ahora su nombre estaba en múltiples listas de muerte. Pero también sabía que tenía algo que los criminales no esperaban: una red creciente de funcionarios honestos, ciudadanos comprometidos y aliados internacionales que estaban dispuestos a arriesgar todo por la justicia. El legado de Mendoza. 6 meses después del funeral, la hija de Carlos Mendoza, ahora de 9 años, le escribió una carta a Naranjo. En la carta, le contaba que había decidido que cuando fuera grande, también sería policía, como su papá. Pero no cualquier policía. Quería ser el tipo de policía que dice la verdad sin importar las consecuencias. Quiero ser como papá, escribió con su letra infantil. Quiero que los malos tengan miedo de los buenos, no al revés. Naranjo guardó esa carta en su escritorio, junto con la fotografía de Mendoza sonriendo en la conferencia de prensa después de la incautación de drogas. Cada día, cuando enfrentaba decisiones difíciles o momentos de desaliento, miraba esos recordatorios de por qué el trabajo valía la pena. Porque al final, la muerte de Carlos Mendoza había logrado algo que su vida, por heroica que fuera, no había podido hacer sola. Había despertado a una nación entera a la realidad de que la batalla entre el bien y el mal no se libra en campos de batalla distantes, sino en las decisiones cotidianas de personas ordinarias que eligen hacer lo correcto cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Esta historia nos mostró que a veces nuestros mayores enemigos pueden ser nuestros amigos más cercanos. Pero la verdad y la justicia, aunque tarden en llegar, siempre prevalecen cuando hay personas dispuestas a luchar por ellas.